Muy buenas tardes y bienvenidos a Magic Internacional. Gracias por estar aquí, gracias por confiar y apostar por este evento que ya llega a su edición número 40. 40 ediciones de Magic Internacional. Un evento, un congreso, una feria, donde se aglutina lo mejor del sector y de diferentes sectores. Pues no hablamos solo del esoterismo, de la evidencia, mediumnidad, sino también de la medicina, de las terapias, de la psicología, de la neurociencia, como es el caso del invitado que ahora mismo nos acompaña. Él es José Manuel Morales, es investigador en biomedicina emocional, neurociencia y trabajador social clínico. Va a impartir ahora mismo una ponencia magistral sobre la enfermedad. ¿Cuál es el origen de la enfermedad y cómo la podemos prevenir? Que la enfermedad no te enferme. Memoria inmunológica, estrés y emociones. Un fuerte aplauso para José Manuel Morales. José Manuel, muchas gracias. bienvenido. Un placer. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de la enfermedad. La enfermedad le vamos a dar un enfoque o como muy científico o como muy holístico. Las dos cosas los vamos a manejar desde ahí porque para mí todo es medible y para mí todo es cuantificable. Esa es una parte que aprendí cuando trabajaba en un centro sanitario y estuve mucho tiempo en una UCI, en el cual desarrollé diferentes patentes para poder medir el dolor, para poder medir cualquier causa que ocurriera en el cuerpo, y a partir de aquí descubrí que quizás la muerte no existe. Entonces, cuando presenté el trabajo en la universidad, bueno, yo solo presentaba números y datos y a partir de aquí uno se da cuenta de que la enfermedad no deja de ser simplemente una línea frecuencial de desregulación del cuerpo. Entonces, lo que hay que hacer es regular esa parte del cuerpo para que el cuerpo se vuelva otra vez a activar. Entonces, hay valores del cuerpo que se miden, si miramos la línea del doctor Manaka, del ingeniero Becker, cuando se desarrolla algún sistema para medir, que eso se le llama un transductor. Cuando creamos un transductor, lo que hacemos es cogemos datos del cuerpo y le damos un valor y a partir de aquí podemos saber si un cuerpo está enfermo o no está enfermo. Y hay valores que indican que un cuerpo no se puede recuperar. Y hay valores que dicen, usted está bien y no se puede contar el caso de una chica que me vino una vez a sesión y venía en una silla eléctrica y estamos tomando valores y dije, qué raro que vayas en una silla eléctrica porque tú puedes mover los pies. Lleva 6-7 años así y esto lo explicaba el otro día, la gente me dice, ¿pero tú qué hiciste? Digo, yo no hice nada, simplemente medí el cuerpo y dije, usted sus piernas no las tiene mal. Pues ahora la podéis ver por TikTok medio bailando y se llama Marga, si la veis, veréis que es una chica que iba en silla de ruedas y me empezó a caminar simplemente mirando unos valores, uno sabe si su cuerpo está en un lado o en otro. Y es lo que yo me dedico a hacer, a dar ciencia a muchas cosas. Luego veremos que, por ejemplo, estamos haciendo un estudio con más de 50 mediums de ámbito nacional, muchas de aquí, otras no son de aquí, para ver si canalizan de verdad o no canalizan de verdad. Entonces, hay gente que sí y gente que no. Y a partir de aquí, de las 50 mediums que hemos estado midiendo, hay 20 que tienen alta inteligencia. Hay 20 que sí, que tienen esa conexión y otras pues no la tienen. No voy a decir ni nombres ni de uno ni de otro. Simplemente que todo es medible y todo se puede cuantificar. Y yo vengo a dar ciencia a gran parte de lo que está ocurriendo. Y esto es una de las cosas que descubrí cuando trabajaba en el ámbito sanitario y cuando hablaba con las personas me dicen, no, la persona del box 16 y tal, digo, no, esta persona está muerta, usted no puede contactar. Y ese mecanismo de ser tan rígido me fue cambiando. Me fue cambiando porque me di cuenta que es verdad, es medible y es cuantificable, ¿no? Nosotros venimos, si cogemos la línea de Freud, sin cuerpo no hay emociones. La emoción siempre se refleja en el cuerpo. Por eso cuando vemos un cuerpo, somos ser capaces de lo que ocurre en ese cuerpo. Cuando observamos un cuerpo, dependiendo de esa forma que tiene el cuerpo, podemos saber cuál es su necesidad. Y en esa necesidad hay una parte de enfermedad. Por eso cogemos la línea de Freud y de Freud sale Reich y de Reich sale Lowen. Lowen que hace bioenergética o Peirce que hace gestal. Yo me baso siempre en la de Lowen porque la emoción reside en el cuerpo y se trabaja desde el cuerpo.
No se puede trabajar desde otro lugar que no sea el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el continente emocional. Si cogemos las estructuras y vamos mirando, veréis que hay diferentes líneas, diferentes formaciones que empiezan por el cerebro pez. Yo esta línea del cerebro pez no la llego a tocar, pues sí que tocó la parte del reptiliano, para poder trabajar o para poder mirar qué ocurre en la parte del cuerpo. ¿Qué ocurre cuando cogemos una célula madre? Hay gente que hace terapia de célula madre. Dice, yo me hago una terapia de células madres, tengo un cliente en México, me dice, me he hecho una sesión de células madres y no me llega a funcionar. Claro, una célula madre no funciona si no se le dice qué es lo que tiene que hacer. Hay que reprogramarlas. Es como que tiene un ordenador, tengo un ordenador muy potente, pero ¿qué hago? ¿Qué programa le pongo? ¿No? Pues en las células madres pasan tanto por lo mismo. ¿No? Es decir, las células madres cuando se cultivan pueden hacer células musculares, células de sangre, nerviosas, cardíacas. Se tiene que dar una función, y la función que se la da es el terapeuta o es el que hace ese tratamiento. Es decir, si tú te las pones, te gastas un dineral, pero no le das una función, realmente no vas a hacer nada. Entonces, lo que hay que hacer es cómo reprogramamos las células madre. ¿Cómo se reprograma una célula madre? ¿Cómo poder reconectar? Hay muchas líneas de conectar y muchas veces se hacen desde los campos de información. Los accesos a los campos de información es lo que se llama los registros acásicos, por ejemplo. Es un acceso a un campo de información. Luego hay un campo de información celular, hay un campo de información en coherencia cardíaca. Partimos de que si el cuerpo tiene 5 cerebros, que se divide entre la línea ectodérmica, endodérmica y mesodérmica, ¿no? Cabeza, cuello y cuerpo, los 5 cerebros se dividen de ahí. Si algo no lo entendéis, me levantáis la mano y me preguntáis. Esto es un foro abierto, ¿sí? Aquí, esta mañana explicaba lo mismo en la conferencia que he hecho. Digo, esto es un foro abierto, si algo no entendéis, levantáis y yo lo explico quizás de otra forma, ¿no? Entonces, nosotros cuando reprogramamos esa parte del cuerpo, cuando abordamos una parte del trauma, lo que hacemos es decir, muy bien, ¿cómo le voy a dar esa información? ¿Desde dónde la cojo la información? ¿O quién tiene la información de lo que tengo que hacer? Entonces, aquí podemos hablar desde la parte del útero, si trabajamos de la línea intrauterina o posuterina, o lo hacemos desde otra información, la parte de gestos acásicos. Pero claro, los gestos acásicos, ¿qué son? Los gestos acásicos serían un acceso, como el médico de cabecera accede a un banco de información, pero no está la parte especializada. Es un acceso del acceso. Y se trabaja desde otro lugar. En las mediciones que hemos hecho con los diferentes mediums, hay mediums que llegan a un listado, es decir, canalizan, pero canalizan una información o canalizan otra, dependiendo a qué campo acceden. Y estos los campos, cuando se accede, lo tenemos muy controlado por el nivel del biopotencial que consume el cuerpo. Cuando un cuerpo accede, luego veréis algunas fotos, vais a ver que cómo cuando se accede hay una transferencia de información entre la persona canalizada y la persona que canaliza. Hay un consumo. En ese consumo también hay una transferencia y una contratransferencia. Eso significa que si algo no funciona bien, hay una parte del cuerpo que queda tocada. Por eso cuando trabajamos el tema de la enfermedad, vamos a ver cómo la abordamos. Porque cuando una persona dice, yo podría contar un caso. Yo estuve mucho tiempo trabajando en el mundo sanitario y un médico de allí, yo tenía unas molestias en el brazo y él me dijo, así abiertamente, dice, José, dice, tú tienes ELA, me dijo. Me quedé un poco sorprendido. Claro, pues, ostras, si no te miras valores y dices, ostras, no sé si sí o si no. ¿Qué ocurría si yo le hubiera hecho caso a ese médico? Que era una eminencia y era un compañero mío de trabajo. Pues quizás me hubiera quedado muy tocado. Entonces me puse en contacto con la doctora Povedano en el hospital de Barcelona y la llamé al móvil y le dije, mira, me ha comentado este doctor que me pasa esto de aquí. Y no sé realmente qué tengo que hacer, porque claro, no le he comentado nada a mi familia, porque si no, voy a alimentar algo que no sé si tengo o no tengo. Y que en el momento que alguien dice que tiene una enfermedad y se alimenta, esa enfermedad se alimenta porque la enfermedad no deja de ser una línea de frecuencia. Entonces yo me acordaba de mi profesora. Mi profesora fue Janina Fischer. Janina Fischer, si los que trabajáis trauma, es una eminencia a nivel mundial sobre el trauma. Ella vive en Estados Unidos y yo me formé con ella. Entonces ella siempre me comentaba en clase, me decía que en Estados Unidos el ELA se trabaja desde el trauma. Porque cualquier enfermedad inmunodeprimida viene del trauma, un trauma no resuelto. Yo pensaba, digo, ostras, mi infancia no fue mala, vas valorando, y dices, no sé. Bueno, la doctora Povedano al final me lo descartó, 3 meses más tarde. Pero durante 3 meses no sabía yo qué tenía que hacer, si contarlo o no contarlo. No quise alimentar algo que realmente me podía enfermar. Pero cuando alimentamos una enfermedad, el cuerpo automáticamente entra en vacío y empieza a consumir y no se puede controlar ese consumo, porque la mente es mucho más peligrosa que el cuerpo. Iremos dando valores. Cualquier cosa me preguntáis. Muy bien.
Tenemos un cuerpo, ¿sí? Un trastorno de estrés postraumático no se desarrolla en todas las partes. Aquí podemos ver a Lisa Viginé, que la tenéis puesta en algún stand de por aquí, en la sala Ágora, y MJ Cruz, mi mano derecha. Si siempre que viene alguien a canalizar, siempre que viene alguien sobre la mediunidad, María José es la otra parte que se canaliza porque yo ya tengo sus valores. Entonces me tienen que coincidir, todas las medios me tienen que coincidir igual, ¿sí? Cuando la Lisa Viginé, que analizaba a María José, cuando ponemos las cámaras térmicas, cuando ponemos los valores, hay un cambio de transferencia de un lado a otro cuando se da la información, porque todo lo grabamos en vídeo y todo lo documentamos. Ahora ves un poquito las salas como son. A partir de aquí vemos que la vela, que está aquí encendida, que tiene una temperatura de unos 80 o 90 grados, cuando canaliza Lisa Viginé, que es un casco como el que tenemos aquí, bueno, esto lo hemos mejorado, porque es para trabajar otro tipo de enfermedades, coge la información, tenemos los sensores de coherencia cardíaca y cuando accede hacia ella, la vela va cambiando de un lugar hacia otro. Cuando canaliza, recoge información, se la envía a ella y recibe y así va cambiando la vela. Cuando dejan de canalizar, automáticamente la cámara térmica sigue marcando la vela. Voy a poner este caso. También tengo otro caso con Arcaiz muy similar. A ver si va a ser mi madre, que hoy no la he llamado para comer. Digo, seguro que está llamando a alguien de aquí. ¿Está mi hijo aquí? Decirle que sí. Muy bien, tenemos el sistema ectodermo, mesodermo y endodermo. Aquí lo más importante para regular el sistema de enfermedad es la línea mesodérmica. La mesodérmica es el cuello, que es el que regula todo el sistema vagal. Todos los que trabajáis desde la teoría polivagal siempre regularéis de la línea mesodérmica. Los que trabajáis en sanidad, pues conocéis las capas embriológicas, que son ectodermo, mesodermo y endodermo, y los 5 cerebros se regulan desde estos tres lugares, ¿no? Muy bien, aquí medimos. ¿Qué ocurrimos cuando yo pienso o siento que tengo una enfermedad? Lo que hacemos un patrón de la persona. Porque muchas veces yo puedo pensar que tengo una enfermedad, pero mi cuerpo me tiene que valer unos valores mínimos. Un cuerpo que no supera los 0,15 milivoltios implica que es un cuerpo que no tiene recuperación, es un cuerpo enfermo. Si cogemos las líneas medias, un cuerpo que está por debajo de 36 voltios implica que es un cuerpo que está deprimido, que está triste, que no tiene causa, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a trabajar en la línea de rechazo, marcamos unos mapas completamente diferentes. Supongo la gente que sigue la línea de Hammer sacó un mapa sobre sus pacientes, pero Hammer tenía sus clientes o sus pacientes eran oncológicos. Entonces el mapa es diferente. Ahora cuando tenemos otro tipo de paciente o de cliente, que tenemos que hacer un mapa nuevo. En cada cliente debe hacerse un patrón neuronal completamente nuevo. ¿Por qué? Porque la enfermedad es diferente para cada uno. El miedo, aunque yo tenga marcado el miedo en la parte del cuerpo, yo puedo tener el miedo aquí, pero ese miedo no es el mismo miedo para todos los cuerpos, ni tiene el mismo consumo. Y un miedo que no tiene consumo es un miedo que no enferma. Simplemente es una parte del cuerpo que no entiende. Es importante que la enfermedad es como decir, yo sufro moving o sufro un conflicto laboral, ¿no? No es lo mismo el moving que un conflicto laboral. Pues no es lo mismo un miedo que otro tipo de miedo, un miedo que me consume y otro miedo que no me llega a consumir. Lo que tenemos que hacer, hacemos un patrón de la cabeza. Si te das cuenta, este casco estaba antes de modificarse. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en enfermedades, cuando trabajamos el tema de la consciencia, ¿no? Que ahora tenemos un congreso a final de mes sobre el tema de consciencia, es un congreso médico, tuve que hacer unos patrones que a la casa Emotif, que es una casa de Estados Unidos, no le gustó que modificara el casco. ¿Por qué? Porque yo necesito sacar otros valores. Para medir el tema de la consciencia, necesito sacar otros valores que el casco en sí no los da. Bien es cierto que la casa retiró un programa que utilizaba el mismo Deepak Chopra, no sé si lo conocéis, retiró el programa porque es el mismo casco que él tiene. Simplemente que está modificado para trabajar valores de enfermedades, porque yo solo me dedico a trabajar enfermedades. Pues la enfermedad es algo importante para mí. Aquí hacemos una técnica de terapia transcraneal. Cuando una persona tiene pérdidas de memoria de corto o largo alcance, ¿qué tenemos que hacer? Invadir. ¿Cómo generamos la neuroconexión corporal? Si sabemos cómo funciona una neurona, para que se conecte, tiene unos brazos que se llaman dendritas y cuando chocan, que hacen la sinapsis, alimentan y esa luz que emite el ADN es lo que mucha gente llama el aura. ¿Sí? Pues cuando dice, no es que tienes un aura azul, un aura verde, tiene que ver con la calidad del ADN o el cambio del ADN corporal. Hay una parte holística, que está súper bien, pero hay otra parte que también es científica. Se pueden mezclar las dos. Persona que tenía problemas de memoria, cuando se hace una terapia transcraneal,
y damos una dosis de corriente por encima de 2,4 miliamperios, lo que estamos haciendo es mejorar su reconexión corporal. Estamos diciéndole que su cerebro vamos a mejorar esa conexión. Cuando tú chispas unas neuronas durante 10 sesiones, esas neuronas aprenden a reconectar. Es como cuando yo le enseño a un cuerpo lo que tiene que hacer. El cuerpo tiene memoria y repite lo que tú le enseñas. Pero cuando no sabe lo que tiene que hacer, pierde esa memoria. Que es lo que explicaba lo que hacían las células madres. Si yo hago una terapia de células madres y no le doy una función, no va a saber qué tiene que hacer. Hay que reeducar esa parte corporal. ¿Cómo medimos toda esta línea? ¿Cómo medimos la parte de la enfermedad? Pues los que seguís la línea de Fibonacci, ¿no? El sistema áurea, ¿no? Si cogemos 4 líneas de áurea y las ponemos, os dais cuenta que hacemos un Vesica Piscis. La gente dirá, ¿un Vesica Piscis qué es? Vesica Piscis, si hablamos de geometría sagrada, es el primer símbolo que hay de geometría sagrada. De ahí sale la semilla de la vida, cuando hacemos por 4, luego es el árbol de la vida, y así vamos haciendo, vamos trabajando. Cuando nosotros trabajamos la línea de Vesica Piscis y reconectamos, porque hay una parte de la enfermedad, de lo que quiero que me ocurra a mí, que la podemos controlar, que es corporal, y hay otra parte que es más holística, más espiritual o más energética, como la queramos enfocar. Solo se puede hacer cuando trabajamos desde la cabeza los 4 chakras que tiene la cabeza. Hay que unir el chakra tercer ojo con el occipital para que se active el chakra frontal. Eso es un Vesica Piscis en el cuerpo. Cuando activamos el Vesica Piscis, automáticamente aumentan los valores. La gente que canaliza aumenta su nivel de canalización. Si eso lo seguimos conectando con los chakras andrógenos, ¿qué ocurre? El cuerpo genera raíz y automáticamente cambia el biopotencial. ¿Eso qué significa? Que esa persona se está preparando para hacer un tratamiento. Tratamiento para trabajar cualquier tipo de enfermedad, siempre y cuando no haya ningún órgano que esté dañado. Aquí tenemos una medición. Esta es una de la sala que tenemos para medir. ¿Qué vemos aquí? Cámaras térmicas, valores, sensores en las manos, en la cabeza, línea del cerebro, biopotencial, y grabamos el tema modulación de la voz. ¿Por qué? Porque es súper importante cómo trabaja la voz. La voz es el elemento más sanador que tiene el cuerpo. Cuando nosotros decimos, no quiero que esta enfermedad me enferme, ¿cómo es mi voz? ¿Cómo es la onda y la profundidad de la voz? Es súper importante poder trabajar con qué frecuencia está trabajando la voz. Cuando un terapeuta trabaja con otro, con su cliente, hay una parte que se llama la transferencia y contratransferencia. Tiene que ver mucho la importancia de la voz, la calidad de la onda. La voz emite unos hercios. Cuando nosotros trabajamos la enfermedad intrauterina, lo que hacemos es medir, tenemos un tambor que lo mandamos a afinar con el latido del útero de un niño en el útero en el estómago de una madre, dentro. Y es el mismo sonido. ¿Por qué? Porque hay partes, cuando trabajamos un tema de renacimiento, un tema de rebirthing, algo similar, cuando lo hacemos desde la misma frecuencia, ¿qué hacemos? Cuando resonamos la misma frecuencia, somos capaces de equilibrar. Una enfermedad no deja de ser una desviación de la frecuencia habitual. Entonces, yo para trabajar una frecuencia debo equilibrar la frecuencia. Si cogemos 2 diapasones de la misma frecuencia y los sonamos, si están los 2 afinados, uno va a resonar el otro. Claro, dice, ¿entonces la terapia de diapasones funciona? Sí y no. ¿Por qué? Porque los diapasones funcionan a una temperatura. A 20 grados el diapasón tiene una medición, si hace mucho más calor se dilata y no es la misma medición. Y si se hace más frío se contrae y no es la misma medición. Es decir, que es muy relativo. ¿Cómo sabemos que un diapasón funciona o no funciona? Por el resultado que tiene en el cuerpo. Cuando tenemos un diapasón y lo ponemos en el cuerpo, esa vibración que emite en el cuerpo se puede cuantificar. Y cuando no llega, lo que hacemos es sumarlo. Sumamos, lo hacemos con un equipo electrónico y sumamos, o simplemente cogemos un equipo médico tipo Healy, que ya tiene esas frecuencias y que funcionan súper bien, que si alguien lo quiere probar, pues en el stand tenemos a David, que es el que lo lleva. Ah, mira, tengo aquí 2 sensores, 2 partes. ¿Por qué 2? Porque cuando utilizamos 2 equipos que utilizan frecuencia sónica, automáticamente generamos una tercera frecuencia, que es la frecuencia interferencial, que es la frecuencia que realmente es la que ayuda. ¿Sí? La suma de las 2 frecuencias genera una tercera. Entonces, en este momento, lo que hicimos aquí, en este vídeo, era medir una parte de la consciencia. Esta chica es una profesora de Kundalini y me pidió si yo podía saber si ella realmente entraba en esta frecuencia para activar la parte de Kundalini. Porque ella se dedica a eso. Entonces ya quería saber si ella lo podía hacer. Bueno, tuvimos una sesión de 3 horas y estuvimos dando valores
Y aquí lo que vemos. En esta parte, en esta activación, cuando vimos esta activación, pudimos observar, que se lo comenté, que ya tiene una frecuencia que hace unos años voy detectando con los equipos que tengo, que se llama lo que es la alta inteligencia. Y esa alta inteligencia, de todas las mediums que he hecho, que son unas 50 aproximadamente, solo 20 la tienen. ¿Qué significa tener alta inteligencia? La alta inteligencia, yo soy miembro de la Sociedad de Neurociencia del Comportamiento de Estados Unidos. Entonces yo le envié unos vídeos del 2018, otro del 2022, sobre unas medidas. Dije, tengo unas medidas que no sé dónde las tengo que casar, porque en mis libros no las tengo. Entonces ellos me contestaron, porque no sabía ser un error, pero como había diferentes medios que también las tenían, pensé, no puede ser un error, no puede tener 20 errores iguales. Cuando lo enviamos, cuando se envió, me respondieron en un mail que estaba trabajando en la alta inteligencia en Estados Unidos, llevan ya un par de años trabajando en eso, y que posiblemente en 2 o 3 años se pondrá de moda pues, aquí en Europa o en esta parte. Esto tiene que ver, cuando yo tengo alta inteligencia, tengo alta conexión y puedo autorreparar. Puedo repararme a mí, pero también puedo reparar a los demás. Por eso las mediums muchas veces pueden conectar. Si utilizaran eso para otras cosas de sanación, sería muy bueno, porque tienen ese supercerebro para poder hacerlo. Supongo que veréis vídeos del supercerebro y toda esta parte. Esta persona, en este caso, lo tiene y podemos ver alteraciones de la cabeza, ¿no? Cuando trabajo, cuando modifico, y vemos cómo entramos en patrones. Son los mismos patrones que utilizo para trabajar lo que es la fibromialgia o para trabajar el síndrome de sensibilidad central. Cuando trabajo esos patrones, o incluso para personas PAS, lo que hago es, tomo valores y a partir de aquí determino. Hay una cosa que estuvimos trabajando, es cuando trabajamos con la retina del ojo. ¿Cuándo medimos la retina del ojo, no? La gente me dice, no, es que me encuentro mal, no me siento bien. Yo siempre digo, si piensas que te sientes mal, te vas a enfermar. Pero siempre digo, que no te enferme la enfermedad. Porque es muy fácil decir, me encuentro mal, y ponerme malo. Y esto muchas veces, si habéis estado trabajando con algún compañero, ha dicho, me encuentro mal, me encuentro mal, me encuentro mal, y se ha dado a su casa. Yo trabajo de la administración pública, y esto lo he visto a montones de veces. Es decir, esto, vamos, trabajaba en el mundo sanitario, y lo he visto muchísimas veces, ¿no? Entonces, ¿aquí qué tenemos? ¿Qué medimos? Eso es parte de la coherencia cardíaca. La gente dice, no, yo estoy relajado. Sí, pero relajado no es lo mismo que estar en coherencia. No tiene nada que ver. Estar en coherencia es estar relajado. Pero estar relajado no es estar en coherencia. Cuando yo estoy en coherencia cardíaca, mi cuerpo tiene capacidad de autorrecuperación. Mi cuerpo empieza a generar ese potencial que me permite recuperarme. Y dices, pero eso es muy difícil. No, simplemente hay que respirar bien. Yo tengo todos estos equipos, pero que no hace falta tenerlos para recuperaros. Simplemente aprendiendo a respirar, sentir el latido del corazón, entramos y el cuerpo entra en coherencia cardíaca. Y a partir de aquí miramos valores. En muchas de las formaciones, o mucha gente que viene a terapia me dice, bueno, si me vas a poner las máquinas, no te voy a poner las máquinas. Las máquinas solo las pongo si realmente siento que no hay una recuperación o siento que algo no va bien. Porque poner las máquinas implica un tiempo. ¿Sí? Aquí vemos una excitación cuando provocamos que la persona entre en una dimensión más alta, ¿no? La gente que canalizáis, novena dimensión, tal. Sí. A partir de la 22ª dimensión, el cuerpo no siente dolor. El otro día medimos a una medium que él le cambiaba la voz. Entonces, en principio, coincidimos en Badalona, me estuvo canalizando, me coincidía porque me decía lo mismo que me dicen muchas mediums, es decir, que el mensaje es el mismo, ¿no? Dije, bueno, pues te vamos a medir. Vente un día y medimos. Entonces quedamos un día entre semana, preparamos todos los equipos y venía con una molestia. Entonces, para que tú no sientas el dolor, hay una parte del dolor que se trabaja, que es aumentar el nivel de voltaje, es decir, aumentas el nivel de voltaje, aumentas el nivel de coherencia, y cuando ponemos los sensores, las modificaciones que hice, ponemos unas agujas que se conectan, y lo que hago es como si te aumentara un nivel de dimensión. Hay un momento que el dolor no está. Esta mañana, cuando he hecho la conferencia, he explicado un ejemplo sobre mí mismo, ¿no? Yo tengo un dolor crónico en los brazos, ¿no? Tengo un atrapamiento nerviocubital y yo debería estar tomando lírica. Entonces lo que hice, le dije a mi cuerpo que eso que ocurre no es dolor.
Solo noto el dolor cuando aumenta el nivel de intensidad de ese dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es una parte que el cerebro interpreta como tal. Pero si podemos cambiar esa programación, tú sigues sintiendo el mismo, pasa que no lo sientes como dolor. No significa que mi cuerpo se haya recuperado. Lo que eso me permite es no tomar lírica y tener una vida normal. La lírica, si la conocéis, es un medicamento que es bastante fuerte y permite eso, ¿no? ¿Qué ocurre cuando aumentamos los niveles de espacio? Pues ocurre muchas veces que cuando trabajamos con diferentes gráficas o diferentes campos térmicos, podemos ver a la persona como un desdoblamiento. Aquí, si trabajáramos el sistema multidimensional, si trabajamos el sistema espiritual, podemos decir que la persona, lo que hacemos es, tenemos un cuerpo y tenemos los diferentes yoes. Uno de ellos es dolor, otros miedos. Cuando trabajamos una parte de la enfermedad, en este caso neurológica, ¿no? Tengo una clienta que la presenté el año pasado, en un caso aquí, justamente en este Magic, que tiene esquizofrenia. En la primera sesión dejó de escuchar voces. Hicimos algo muy similar a lo que habéis visto hoy. Su psiquiatra le ha bajado la medicación. Pero simplemente viene a trabajar otros temas emocionales, pero nada de las voces. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede hacer esa parte? ¿Qué ocurre? Pues ocurre muchas veces que cuando nosotros medimos, si tiro para atrás, o para adelante, no sé qué tengo aquí, para atrás. Cuando miramos para atrás y trabajamos, cada cerebro es como si tuviéramos un switch de cada enfermedad. Entonces lo que hacemos es, vamos a enfocar en esta parte, tomamos una medida, vamos a enfocar en esta parte, tomamos otra medida, y de todas esas medidas buscamos el punto neutro, es como la esencia. Yo aquí me comporto de una forma, mi trabajo me comporto de otra, mi consulta me comporto de otra, pero en todas yo tengo algo común. Esa es la esencia. En cada medida hay una parte que es común y hay una parte que es variable. Entonces, miro cuál es la común y me voy a las variables. Y es aquí donde empezamos a trabajar. Es aquí donde empezamos a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre cuando adoptamos el acceso de los campos de información? Los registros acásicos. Yo les llamo campos de información. ¿Qué hacemos? Pues bueno, pues activamos un nivel de potencial. Digamos, hasta 40 milivoltios, una célula funciona de 0,35 a 0,55 en estado sano. Menos de 35, la célula empieza a estar deprimida. Menos de 0,15, el cuerpo está enfermo. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar qué valores. ¿Cómo aumento esos valores? Bueno, hay muchas formas. Haciendo una buena respiración, dando un abrazo, teniendo un pensamiento positivo, haciendo deporte. Es decir, hay muchas formas de subir. No hace falta que tengamos ningún equipo. Pero sí que hace falta equipos para saber cómo está tu cuerpo, ¿no? Cuando hacemos los cambios de información, dependiendo cómo entramos, cómo accedemos, hay una variación corporal. Hay una variación celular. Entonces, si yo pienso que mi cuerpo está enfermo, mi cuerpo actúa como si estuviera enfermo y consume como si estuviera enfermo. Pero no lo está. Lo estoy enfermando yo. Y quizás lo enfermo porque no tengo claro qué es lo que quiero. Es muy fácil enfermar un cuerpo y muy difícil recuperarlo. La enfermedad empieza 7 años antes de que ocurra. Y para recuperarla necesitamos un mínimo de 7 años. ¿Por qué? Porque la enfermedad es constante. La enfermedad empieza hace 7 años y es constante, siempre te va enfermando. Pero si yo me quiero sanar, yo voy sanando, yo voy haciendo tratamientos, y cuando me encuentro bien el año paro. No, la enfermedad es tan constante que no para nunca. Entonces, para yo poder recuperarme, tengo que estar 7 años constantemente. Y aún así no significa que me recupere, porque depende de la parte orgánica que esté dañada, no va a tener recuperación. Entonces, las cosas, siempre a mí me gusta enfocarlas y decir, este cuerpo no se puede recuperar, esta sí se puede recuperar. No importa que digas, pues yo no me encuentro nada. No importa cómo tú te sientas. Los valores son los valores y el cuerpo se rige por valores. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un 80% eléctrico y un 20% químico. Cuando yo restauro el cuerpo, cuando se encuentra mal, me tomo una pastilla y ese 20% químico hace que cambie el 80% eléctrico. Y lo que tengo que hacer es utilizar el 80% eléctrico para que cambie el 20% químico. Por eso cuando utilizamos algún tipo de terapia bioenergética, la que utilicéis, pues posiblemente va a actuar. Con eso no digo que no toméis medicamentos. Siempre digo cómo funciona el cuerpo. Luego cada uno es libre de hacer lo que sienta o lo que le parezca o de probar, ¿no? Entonces, estas son las medidas que ocurren cuando trabajamos sistemas de comportamiento. ¿Qué ocurre? Estamos aquí, hicimos un estudio sobre la biodanza.
nos pidieron un estudio sobre la biodanza. ¿Qué ocurría con la biodanza en el cuerpo? Pues claro, yo pregunté que qué valores querían de la biodanza. La biodanza es cierto que recupera el sistema, el motor emocional. Claro, cuando ellos me vieron en una conferencia, porque vino uno de los coordinadores de allí, y en la conferencia dije que la biodanza sanaba el cuerpo. Me preguntó que por qué eso no lo había puesto en el estudio. Dije, ¿por qué eso no me lo has preguntado? Yo te dije, ¿tú qué quieres? Tú que me preguntas, yo te hago sobre eso, porque si no, es muy amplio. ¿Por qué la biodanza es capaz de sanar el cuerpo? La biodanza es capaz de sanar el cuerpo porque el movimiento corporal activa todo el sistema celular, activa la conexión neuronal y mejora la interconexión. La cabeza tiene neuronas, el estómago tiene neuronas, el corazón tiene neuronas. Si las tres se interconectan y se comunican entre ellas, mi cuerpo responde mucho mejor. Aumento entre 0,25 y 0,30 milivoltios. Mi cuerpo ya parte de que se empieza a sanar. Tenemos una recuperación buena. Entonces, sí que es una sana. Pues yo puedo decir la biodanza, que fue lo que medimos, como hemos medido sistemas de bioenergética, hemos medido la música, muchas cosas que funcionan. Incluso hicimos un estudio de una chica de aquí del Magic que vende Shungit, y con la Shungit pudimos trabajar temas de trauma y temas de consumo. ¿Por qué? Porque la Shungit, cuando se pone en diferentes posiciones del cuerpo, es capaz de activar una parte del biopotencial. Si aquí observáramos las líneas de cuando empezamos, las líneas del cerebro o la coherencia cardíaca, y vamos mirando las pantallas, aquí falta otra pantalla que es la que está viendo ella, que no se ve. Esta parte, podemos saber en qué momento la persona, cómo está emocionalmente. Porque podemos medir el trauma, podemos medir la frustración, podemos medir la concentración. Pues se puede medir todo, porque toda emoción tiene unos parámetros. Cuando se desarrolló la patente para poder medir el dolor, una de las cosas que había era, tengo que coger un patrón de emociones, y las hay. Lo que pasa es que no hay nada redactado. Hay una editorial muy potente, muy holística, que ya nos ha pedido varias veces que escribamos un libro, que escribamos sobre esto. Sobre todo esto porque no hay mucho material y nosotros nos basamos en la línea empírica. ¿Qué significa la parte empírica? Lo que nosotros estamos estudiando y lo que estamos midiendo. Y claro, ya tenemos un valor de 50 personas en temas de alta inteligencia, que es uno de los más completos que hay. Cuando nosotros trabajamos el tema del trauma espinal, por ejemplo, cogemos la línea de Fibonacci, el cuerpo es perfecto. El cuerpo tiene capacidad de recuperación. Cuando un cuerpo no es tan perfecto, se desajusta. Y un cuerpo no es perfecto porque la parte del cuerpo no se ha llegado a formar bien, porque ha habido algo en mi vida que se ha vuelto disfuncional. Y entonces tendría que tirarme hacia atrás. ¿Hacia dónde me tiro? Pues quizás hacia los 8 años, la primera etapa, o quizás hacia los 18 20 años, mi segunda etapa. Esto, si hacéis numerología, una numerología que esté bastante completa, se pueden calcular las etapas. Pero si no queréis gastaros dinero, cogéis las fotos de cuando sois pequeños, las ponéis y veréis que en un momento tenéis un cambio físico. Es ahí cuando un cambio de etapa. Yo hubiera puesto las mías, pero pensé, da igual, pues tenía que explicar ahí, era de pequeño y no me apetecía, porque me falta un diente. Y no es que sea presumido, pero me falta un diente, no la pongo. ¿Sí? ¿Veis? Muy bien. Aquí tenemos otro estudio de otra persona que hacemos otra medición de cómo estamos. Yo me dedico siempre a hacer enfermedades, ¿no? Este es un cuerpo que está entrando en coherencia cardíaca y estamos mirando toda la parte. Cuando medimos toda esta línea de aquí y vemos toda la parte de coherencia, esta es una persona que tenía un problema del síndrome de sensibilidad central. Entonces todo su cerebro estaba como perdido. Y dices, ¿cómo regular un sistema de sensibilidad central? Pues como toda enfermedad inmunodeprimida, vamos al trauma. Hago caso a mi profesora, Janina. Me dice, vamos a trabajar el trauma. Y el trauma, para trabajar el trauma, primero lo que hay que medir. Para saber si tengo un trauma activado, lo primero que miro es, pongo unas pulseras en las manos y veo qué consumo tiene tu cuerpo. Me da igual que estés feliz, porque el trauma reside en el cuerpo y se mide desde el cuerpo. Nos acordamos de la primera foto que he puesto de Freud, ¿no? Que se ve que unas emociones, si no tiene cuerpo, no tiene contenedor. Entonces, ¿dónde se mide la parte? ¿Qué partes del cuerpo se mide para el trauma? Pues medimos siempre los puntos distales. Manos, centro, pecho. Manos como en el encefalograma, como en el electrocardiograma, ¿no? Perdón, el electrocardiograma, ¿no? Que ponemos los puntos QRST, punto distal, y el diferencial de potencia es lo que medimos aquí, es lo que sale en la gráfica, ¿no? Pues aquí hacemos lo mismo. Medimos, y cuando medimos a la persona, vamos viendo y vemos si es una persona que tiene un trauma infantil, automáticamente el pulso, hay momentos que sale doble. ¿Por qué?
porque sale ese niño herido y el corazón es como si se desdoblara. Cuando trabajamos el arco de triunfo a nivel de trauma, los hacéis temas de trauma, cuando trabajamos el arco de triunfo y estamos llegando al punto de arriba y estamos en ese punto, automáticamente el corazón hace como un microparo y empieza a regularse automáticamente bien. Hemos encontrado el problema, pero no lo hemos solucionado. Simplemente lo hemos identificado. Y a partir de aquí se tiene que trabajar. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces las personas van a terapia y dices, ¿qué hago? ¿Qué mido? Pues yo estoy bien. Y cuando empiezas a mirar, te das cuenta que los valores que tenemos o de los que partimos muchas veces nos marcan líneas de conversaciones. Por eso cuando dice la gente, yo quiero trabajar mi sistema de abundancia o mi sistema de creencias. Muy bien, vamos a medir y vamos a ver dónde tienes las creencias puestas en la parte del cuerpo. Y posiblemente, cuando miramos creencias, no sé si he puesto aquí alguna cosa, no lo he puesto aquí. Esta es la parte de los campos de acceso a información. Bueno, si tiramos para atrás, en la parte del cuerpo, la cabeza, aquí, ves esos puntos que se iluminan, y vemos esta parte de aquí, esa parte roja. Cuando hablamos de un sistema de creencias, un sistema de conceptos, se iluminan diferentes partes del cerebro. Ese es tu mapa. Entonces se tiene que hacer un mapa de esa persona. Cuando la gente me dice, no, es que yo estoy enferma, es que yo no me encuentro bien, yo le digo, pues tu cuerpo está sano. Yo no te veo que tengas ningún problema. Y simplemente es un sistema de creencias. Por eso, cuando la gente viene y dice, no, me pasa esto, no me encuentro bien, yo te encuentro sano. Es decir, para mí el cuerpo está sano. Ahora vamos a ver qué ocurre a nivel emocional. Y otra cosa es que tu cuerpo está enfermo y dañe tu parte emocional. Es decir, la emoción es un camino. O empieza por mi parte emocional y enfermamos el cuerpo, o mi cuerpo tiene algo que está enfermo y enferma mi parte emocional. Es la capacidad de resiliencia de cada uno, ¿no? Tenemos la resiliencia positiva y la negativa, ¿no? Pues la parte de cada uno. Por eso es importante cuando nosotros hacemos los campos y miramos los campos, esta parte lo que hacemos es acceder. ¿Qué ocurre? Nosotros hicimos una antena con un biotensor. ¿Conocéis el biotensor? El biotensor, un biotensor bueno, lo que tiene el biotensor, tiene que tener dos caras, una parte rayada y una parte lisa. La parte rayada va a una polaridad y la parte lisa va a otra. Cuando nosotros trabajamos el biotensor y le hacemos a la persona que sujete el testigo del biotensor, podemos medir la línea de la radiestesia. La gente dirá, ¿y qué es radiestesia? Kinesiología, radiestesia. Péndulo, radiestesia. LNT, la nueva terapia, radiestesia. Es decir, que si conocéis bien la radiestesia, no os hace falta hacer ninguna de las otras técnicas. Si conocéis bien la radiestesia, tenéis muchos campos. ¿Por qué? Hice un curso de formación en Caja de Pandora, un curso gratuito, que era radiestesia médica. Es decir, cómo con un péndulo podíamos definir cualquier parte del cuerpo si estaba enfermo o no estaba enfermo. Es un curso que era en abierto. Lo hice gratuito porque yo quiero que la gente conozca la radiestesia. Quiero que la gente aprenda a utilizar un péndulo, unas varillas, un biotensor, lo que queráis. Cuando nosotros cogemos un biotensor y lo ponemos en cualquiera de las manos, claro, mano derecha, mano izquierda, dependiendo, respiro en positivo, respiro en femenino, respiro en masculino. Yo en mi caso, positivo, negativo. Pero si cambiara mi respiración hacia el revés, sería negativo, sería positivo. Frontalmente, lateralmente, es la parte contraria. El cuerpo tiene 8 polaridades. Cuando ponemos un biotensor en una de las manos y medimos y conectamos los cables, podemos medir el reflejo de la radiestesia dentro del cuerpo. La gente dice, ¿pero un péndulo se puede medir? Claro, si mide la respuesta que tiene el cuerpo. El péndulo no deja de ser la radiestesia, no deja de ser microimpulsos dentro del sistema muscular, la kinesiología, por ejemplo, ¿no? Se miden los impulsos y cada impulso tiene una parte bioeléctrica. Hablamos de miliamperios, hablamos de microvoltajes. Entonces se necesitan unos sensores diferentes, un transductor diferente para poder medir. ¿Eso qué implica? Que si yo puedo medir, que es lo que medimos esta chica de la silla de ruedas, ¿se acuerdan la que he dicho al principio? Cuando yo miro y estimulo y veo que tu cuerpo tiene un microimpulso, para mí ese órgano está bien, porque es receptivo. ¿Qué ocurre? Bueno, el tema está, ¿qué capacidad necesita mucho más para recibir? Aquí hablamos de otros patrones, de cómo activamos, de cómo aumentamos. Es un sistema que se puede medir, y toda la gente que ha visto kinesiología y tomáis el tema de los campos, el sistema muscular, pues en cada impulso del músculo es un impulso bioeléctrico, que tiene 2 medidas. Tiene la medida pulsátil y la medida continua. Y las dos tienen que ser coherentes. La pulsátil es la que se toma con el electroencefalo o electrocardiograma, y la continua es la que se toma con un autoequipo, con un biopotencial.
Juntando las dos, la suma de las dos me da unos valores que me dice esto funciona, esto no funciona, está enfermo o no está enfermo. Por eso cuando accedemos a los campos de información, si lo hacemos así como muy místico, lo hacemos con unas varillas, lo hacemos con un péndulo, podemos hacerlo con diferentes patrones, diferentes campos para trabajar. Dicen, ¿estos son los cuerpos etéricos tal? No, no tiene nada que ver. Son las densidades del cuerpo que tiene cuando emite una señal. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el quinto cerebro es la piel, es una antena. ¿Quién activa el quinto cerebro? ¿Quién activa la piel? El tercer cerebro, que es el corazón. Las neuronas del corazón son las que activan la parte sensitiva de la piel. Por eso es súper importante tener una buena coherencia cardíaca, una regulación de la respiración y tener una sensibilidad en la piel. Cuando hacemos formaciones y enseñamos a la gente a hacer el contacto, lo que hacemos es hacer una lectura de esa parte. Es como aprender a leer Braille en un cuerpo, a través de la energía. Es maravilloso el que se pueda entender un cuerpo. Aquí, ¿qué ocurriría? Si nosotros hiciéramos un desfase o hiciéramos una lectura del campo energético, la gente llama física cuántica. Yo la física cuántica no la toco, yo toco mecánica cuántica. Lo mío es más de estructura, lo otro es como más en el aire. Claro, medimos. En una de las formaciones, cuando trabajamos el tema de las mediciones, supimos que en unos campos de las medidas había una chica que siempre teníamos unas medidas controladas y llegó un momento en que ella quería quedarse embarazada. Entonces, en uno de esos campos, de esas medidas, cuando siempre se medía, dijimos, tu cuerpo ha cambiado. Hay un valor nuevo en el cuerpo. Está embarazada. Que hacía poco que había tenido su relación íntima. ¿Por qué? Porque en cada cambio que tiene el cuerpo hay una variable. Cuando nosotros tenemos un mapeo bioeléctrico del cuerpo, podemos detectar cualquier cosa. Claro, hacer un mapa bioeléctrico, cuando hacemos sistemas de investigación, sí que va bien. Hacerlo por hacerlo no, porque yo hacer una medición de un cuerpo y no tener otros valores no sirve. Pero cuando se hacen estudios y hacemos un seguimiento de las personas, tenemos valores que cambian. Por ejemplo, hay una de las mediciones que medimos que vamos a hacer una revisión de sus mediciones porque hicimos un cambio en su forma de comportamiento, en su forma de reconexión, hicimos un cambio y vamos a volver a medir desde los valores que teníamos anteriormente a los que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros percibimos ese cambio, el cuerpo cambia. Y esto que cambia el cuerpo, siempre decimos que puede cambiar para mejor o para peor, dependiendo de cómo yo lo viva. Por eso muchas veces decimos, ¿qué palabras contiene mi cuerpo? Lo hacía mucho Luis Castellanos, que era un filósofo de felicidad, decía, ¿qué palabras habitan en tu cuerpo? Esas palabras que habitan en tu cuerpo son las palabras que nos visten a nosotros. En la comunicación interpersonal de quién soy yo y la comunicación interpersonal de cómo me relaciono con los demás. Entonces es importante saber cómo me comunico y cómo voy a comunicar. Esa parte de la comunicación altera mi campo energético. Cuando hemos hecho medidas y la persona viene en muy mal estado o viene triste, tenemos que regular para encontrar un punto medio. Si no encontramos un punto medio, la medida no existe. Hay un valor que es el valor neutral. Cuando yo mido un cuerpo, para saber si el cuerpo está enfermo o no está enfermo, tenemos esos valores de mano a centro corazón, a plexo o a chakra, como le queráis llamar, que es fijo para todos los equipos médicos, que es ahí donde se sacan los valores y cuando se hace el estudio, cuando se hace la gráfica, se pone. Cuando yo hacía biofísica aquí en el Hospital Clínico en Barcelona y medíamos los valores, lo medíamos con teslas o mirábamos en el escáner que teníamos, ¿no? Que tienes que forrar con partículas de oro para poder medir los campos y las líneas, ¿no? ¿Qué ocurría? Que cualquier variabilidad, incluso mía, podía afectar al campo de medida. Entonces, el medir implica que tenemos que tener valores del terapeuta, el que toma las medidas, que es punto cero, con los siguientes. Por eso cuando dices, ¿la enfermedad qué es la enfermedad? La enfermedad no deja de ser una desregulación del sistema. No significa que la enfermedad exista como tal. Luego hay enfermedades que enferman órganos, que es diferente. Yo dividiría la enfermedad en diferentes partes. Y hay una que es la enfermedad emocional, que cuando trabajo... Y mira que hay mucha gente que no le gusta que lo diga, pero la mayoría de clientes que tengo con fibromialgia es un tema emocional. Y se recuperan. Y otros me dicen, bueno, tuve el caso de una mujer que me dijo que se iba a perder su pensión. Digo, que no estamos hablando de que quieres recuperarte o no quieres recuperarte.
Y luego hay una parte que es si el sistema de fibromialgia es un tema mecánico, que entonces ese no se puede recuperar. Hay que saber de dónde viene el sistema, la avería, digamos, ¿no? Si es emocional o es mecánico. Si es mecánico, posiblemente tenemos que ir al alastero. Si es emocional, se puede regular. ¿Cómo sabes si es emocional o no? Midiendo el cuerpo, sacando valores del cuerpo. Y que la persona acepte que realmente se quiere recuperar. Si no, no funciona. No funciona nada que yo no quiera reparar. La enfermedad emocional la controlamos nosotros. Hay una parte social, que es el entorno social, que es lo que yo no controlo, pero hay una parte que es cómo soy y cuál es mi fuerza, cuál es mi sentido. No sé cómo voy de tiempo. ¿Voy? ¿Bien? Me quedan 5 minutos. Ah, me quedan 5 minutos. Vale, perfecto. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Sí? ¿No? No sé cuántas presentaciones me quedan. Ah, sí. Esta es la parte de energía. Esto es la parte del movimiento. Cuando nosotros medimos energía, cuando sacamos valores, hay una parte de los valores que lo que hacemos es convertirlo en esa parte de energía. El cuerpo no deja de ser energía. Lo he dicho antes, un 80% bioeléctrico y un 20% químico. Esa parte bioeléctrica, cuando yo mido todo mi sistema, cuando medimos todo el sistema de luz, cuando dije, tengo un equipo para medir auras, tengo un equipo, estamos midiendo la potencia y la calidad del ADN. Cada color tendrá un resultado. Eso implica que si yo tengo un buen color, implica que mi cuerpo reconexiona. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hago sinapsis, esta conexión genera un montón de microchispas, de miles y miles de miles, y se ve como un halo, que muchas veces los animales son capaces de ver y algunas personas también. Yo no. Yo no soy capaz de verlo, no tengo esa facilidad. Pues no sé si tenéis alguna duda, me queréis encontrar aquí en Sabadell Salud, pues lo hacemos. Os podéis venir, tenemos un equipo para poder comprobar, es un equipo médico para poder comprobar y para poder hacer. Por mí ya estaría la presentación. Muchas gracias.